¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un mes y pico que no estamos con ustedes. Bueno, ante todo quiero aclararles algo. Este es un canal esencialmente para los jubilados, adultos mayores, pensionados, tratando de aclararles ciertos temas y de tratar de ver cómo nos defendemos entre nosotros, ¿no? No es político, pero evidentemente alguna vez va a haber que hacer algún comentario político y sobre todo en estos tiempos, ¿no? El nuevo gobierno, les voy a decir mi opinión, en el cual yo comparto sobre las propuestas el 90 y pico por ciento de las cosas. Por supuesto no comparto nada el tema jubilados. Ha repetido el mismo error que hizo el gobierno anterior de los K cuando Fernández abolió la fórmula del gobierno del presidente Macri, y un año durante la pandemia nos tuvo a decreto limpio que aumentó lo que ellos quiso, y después armó a gusto de él una fórmula que evidentemente hemos perdido cualquier cantidad de dinero, tanto lo de la mínima como lo que están en el intermedio, que ganan 300 y pico mil pesos, como los de la máxima, que ganan hasta 800, 900 mil pesos. Pero bueno, hoy el gobierno mandó una ley ómnibus. Primero sacó la parte fiscal donde estaba la nueva ley de movilidad, y después hubo una serie de desencuentros con la oposición, y la oposición que ayudaba, y bueno, sacó todo. Bueno, entonces estamos como cuando venimos de España, con una mano atrás y otra adelante. No hemos adelantado nada, al contrario, hemos retrocedido, porque hemos perdido poder de compra, poder de todo. Incluso cuando las autoridades dicen que tenemos superávit o con el déficit está empatado han licuado gracias a la inflación fundamentalmente a las jubilaciones, a los sueldos y demás. Las jubilaciones siempre es el ajuste de todos los gobiernos, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, las jubilaciones son el ajuste de todos los gobiernos. Así que bueno, ahora lo que hacemos, les voy a leer un artículo muy bueno, ahí le va a quedar muy clarito, de la periodista Silvia Stan, que se los recomiendo que lo lean en La Nación. Siempre esta periodista está muy bien, sabe mucho del tema y está muy bien informada. También en el de Clarín es muy bueno también. O sea que bueno, pero Silvia Stan me parece que es una chica que es muy clara. Yo les voy a leer el artículo que salió hace 2 o 3 días, ¿no? Donde dice: bonos jubilados del ANSES, 2 puntos, ¿quiénes cobrarán un refuerzo en marzo y cuánto se pierde frente a la inflación? La ayuda económica de 70 mil pesos será, según lo decretado, para el haber mínimo de 134.445,30, y solo habrá compensaciones menores para quienes perciban algo más. Muchos quedan al margen de esos pagos pese a la pérdida de poder adquisitivo. Los jubilados y pensionados que cobran el labor mínimo en el sistema contributivo general del ANSES y los beneficiarios de prestaciones no contributivas con un ingreso equivalente hasta el haber mínimo cobrarán en marzo 70 mil pesos como ayuda económica previsional, en reemplazo del bono de 55 mil pesos que se venía pagando hasta diciembre. Como la prestación previsional básica será en marzo de 134.445,30, tras aplicarse el reajuste por movilidad de 27,18%, el ingreso total será en bruto de 204.400 y pico en términos netos. En mano son 200.000 porque como el bono no tiene descuentos, y sobre lo que queda se hace el descuento del 3% para financiar el PAME. Bueno, de acuerdo con la normativa, los jubilados que tengan un haber mensual, presten atención, superior al mínimo, pero solo de hasta 204.445,30, cifra que equivale a la prestación mínima más el bono dispuesto, recibirían también en marzo un adicional de un monto tal que se complete con esa cifra. Vamos a aclararlo.
Por ejemplo, con un ingreso de 180.500 pesos, hoy un jubilado habrá una ayuda de 23.000 pesos. Y con un haber bruto de 200.000 pesos, un jubilado, el extra será de 4.445,30. Si un jubilado cobra 205.000 pesos, o sea, 500 pesos más que de 200, no cobra más nada. Se acabó la historia. Así el bono tendrá exactamente las mismas condiciones que lo estableció para los que fueron abonados en los últimos meses. En una palabra, el gobierno actual está copiando el genocidio que nos dio el gobierno de Fernández, Massa y compañía. Exactamente lo mismo, repite lo mismo. Porque yo entiendo que se retiró la ley ómnibus, pero el gobierno, si hubiera querido, hubiera dado un bono para equiparar eso, y no me digan que no tenían plata, porque las cajas que están desarmando, como la del INADI y cuantas más que todavía no sabemos, el mismo PAMI, han suprimido gerencias a rolete. Bueno, todo eso, si lo hubieran hecho, la plata estaba, sobre todo para los jubilados. Pero bueno, habrá que esperar a ver que se nombre una nueva fórmula a partir del 1 de marzo en el Congreso de la Nación. Le leo un poquito más. Para determinar quiénes cobran los bonos se tiene en cuenta la suma de los ingresos previsional percibidos. En caso de haber más de uno, por lo tanto, si una persona cobra una jubilación mínima y también una pensión mínima, producto de la muerte de un esposo o una esposa, no cobra la ayuda. La suma de las jubilaciones y pensiones según la disponibilidad, en cambio, sí tiene alcance para todas las prestaciones sin importar cuál sea el monto. O sea que todos cobramos el 27, y pico por ciento. 18. Así la jubilación mínima pasará de 105.000, les digo a grandes números, a 134.000 y la prestación máxima de 711 a 904. Esas cifras son en bruto, en tanto que una vez descontado el aporte en PAMI resultan entre 130 y 854. Pregunto, ¿por qué no se hizo, una jubilación mínima, estamos hablando de 135.000 pesos? ¿Por qué no pusieron 2 jubilaciones mínimas, 3 jubilaciones mínimas hasta llegar a 500.000 pesos? Y yo le voy a decir por qué digo 500.000 pesos. Después se los comento. ¿Esto qué significa? Toda esta historia que estoy contando, ¿qué significa? Que el aumento de 27,18 se ubica muy por debajo de la inflación estimada para el actual trimestre, enero, febrero y marzo, que según la estimación promedio de los economistas que participan del relevamiento de expectativas mensuales del Banco Central, sería cercana al 60%. O sea que nos están dando el 27,18% contra el 60%. Si se confirmara ese índice, la caída de las jubilaciones y pensiones en términos reales rondaría solo en el trimestre el 20%. Pero acá no cae la cosa. Así se profundizará, la pérdida de poder adquisitivo que viene ocurriendo en los últimos años. Solo en el periodo de 12 meses, nada más, finalizado en enero último, los saberes tuvieron caídas en cuanto a su capacidad de compra del 24,5% en el caso del mínimo, gracias a los bonos, del 40,5% en el caso de quienes nunca recibieron bono y del 44,3% para quienes percibían un refuerzo hasta agosto pasado y luego ya no. Bueno, dicho esto, yo la verdad que estoy totalmente sorprendido. Primero ¿por qué les dije 500.000 pesos? Simplemente por una sola razón. Porque la canasta básica para los jubilados en febrero, y supongo que en marzo subirá, es de 500.000 pesos. O sea que hoy un jubilado que cobra 204.000 pesos jamás puede alcanzar la canasta básica. Entonces, ahora vamos a hacer otro tema. El 86% de los 600.000 jubilados cobran menos de 200.000 pesos. De 7 millones de jubilados. O sea, 6 millones cobran menos de 200.000 pesos. 11.000 beneficiarios cobran más de 1 millón. 11.000 beneficiarios. Después tenemos que si jubilaciones hay 5.400.000 y pico y pensiones 1.600.000 y pico. En total son 7 millones. El haber en septiembre del 23 era de 313.000 pesos. El haber en septiembre con los bonos y todo. En enero el haber
de comida, o sea, la canasta básica, era 313.000 pesos en septiembre. En enero del 24 es 500.000 pesos. Último, no quiero que se enojen, no quiero que lo tomen a mal. El presidente el otro día, en un reportaje que le hizo el periodista Johnny Viale le preguntó por la situación de los jubilados y él le dijo que bueno, que sí, que no, hasta que dijo, ¿vos sabés cuántos jubilados pobres hay? Johnny Viale lo miró y repitió lo que había dicho el ministro de Economía el día anterior. Le dijo que era el 15%. Estos números dicen todo lo contrario. Si un jubilado cobra, póngale ahora, 200, va a cobrar, con los bonos va a cobrar 200.000 pesos y la canasta básica es 500.000, dígame cuántos jubilados pobres hay. Todos de la misma. Y una gran parte de los que cobran más de eso. O sea que no son el 15%. Debe ser más del 60% los pobres que están jubilados. O sea, llevaron a la pobreza. Y no le echo la culpa a este gobierno. Los que fueron culpables son el gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, el del presidente Macri, la fórmula era más o menos interesante porque era el 70% de la inflación y un 30% que era del RIPTE. Lo que se cuestionaba al gobierno de Macri por la tonelada de piedra que se le tiraron era porque se comían el empalme de 3 meses. Ahora, si sale una nueva ley, ¿cuántos meses se van a comer del empalme? ¿A partir de dónde va a arrancar si lo ajustan por inflación? ¿A partir de enero, de febrero o de marzo? O sea, seguimos perdiendo. O sea, los jubilados, señoras y señores, somos siempre la variable de ajuste de todos los gobiernos. Desgraciadamente es una muy mala noticia, pésima noticia, pero esta es la cruel realidad. Y no me vengan con que el 15% de los jubilados son pobres. No es así. El 60% de los jubilados son pobres. Y vamos a la pobreza. Este gobierno que todos creímos que iba... Está reventando cuevas que se hicieron allá, todo ese tipo de runflas que tienen con el tema de Tierra del Fuego. Bueno, todos ya lo sabemos porque lo leemos todo, no se los voy a volver a repetir. Se descubren todos los días, van a descubrir el INADI, en una parte del Ministerio de Justicia había una mesa de dinero, bueno, todo ese tipo. O sea que si reventamos, ahí está la plata para los jubilados, ahí está la plata para los jubilados, la plata no es tanto para los jubilados. Entonces, bueno, tengan un poco de sensibilidad los gobernantes, porque los jubilados vamos a la pobreza total, salvo que quiera que se mueran todos y se acabó el gasto jubilatorio. Gracias, nos vemos dentro de unos días cuando haya más novedades.